Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros la maestra Arlén Ramírez Uresti, internacionalista y académica. Maestra, me da gusto saludarla. Igualmente, Ricardo, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Maestra, platíquenos, pues terminó la Cumbre de las Américas, México decidió pues no asistir, el presidente mexicano envió al canciller una primera aproximación. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo le va a México? ¿Cómo queda México? ¿Salimos bien? ¿Nos va mal? ¿O cuál es su opinión? Pues Ricardo, yo creo que es uno de los temas que más va a entorpecer la dinámica de la cooperación internacional y de la agenda bilateral México con Estados Unidos. Estamos frente a uno de los retos más importantes en la historia de las relaciones México-Estados Unidos, no solamente por la complejidad de la agenda, sino porque esta ausencia del presidente mexicano alinea al país a un bloque de países no democráticos, dictatoriales, que además tienen una historial de violación a los derechos civiles, ciudadanos, políticos, ¿no? De sus poblaciones. Hay países que con cero gobernabilidad, cero gobernanza, pero que además están haciendo muy poco por el desarrollo regional y por seguir además la inercia de cooperación que, bueno, tendría que estar ocurriendo en función de la gran crisis económica, migratoria, política que enfrenta el mundo a partir del inicio de la pandemia, pero además a partir, bueno, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay voces, sin embargo, maestra Ramírez Uresti, que dicen que pues le fue bien al presidente porque impuso la necesidad de que estas naciones, estas dictaduras, estén presentes y que probablemente estarán presentes en la próxima cumbre. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que no es en realidad un triunfo para México ni una buena postura para el país. Si bien es cierto que se necesita unidad y si bien es cierto que se necesita cooperación, en realidad no es la influencia del país ni una voz no disonante como la que escuchamos lo que genera esta percepción. La realidad es que los grupos de presión en los Estados Unidos han estado dando mucha batalla, ¿no? El presidente Joe Biden trae y ya traía además una inercia bastante compleja por el tema migratorio. No hay que olvidar, Ricardo, que el presidente Joe Biden no ha logrado ese cabildeo adecuado y la mayoría republicana en el Congreso estadounidense, pues no le han dejado concretar una reforma migratoria que es urgente. En ese sentido, la relación con los países que hoy vemos como señalados, que tradicionalmente han sido, porque finalmente lo que no hay que perder de vista es que la OEA y este mecanismo fueron creados para promover la democracia, la cooperación internacional y el respeto al Estado de Derecho en los diferentes países. De tal forma que sería un total contrasentido respaldar y validar regímenes que no abonan a ese sentimiento democrático. Claro que esto que vemos, y no solamente por las acciones del presidente López Obrador, sino por lo que está ocurriendo, la creciente ola de izquierda en América Latina, nos habla de una fragilidad de las instituciones, de problemas políticos, económicos y sociales que van mucho más allá, insisto, de una voz disonante. ¿Cuál es el desempeño, cuál fue, mejor dicho, el desempeño del canciller Marcelo Ebrard? Hay quienes dicen que fue solamente pues, testimonial, otros señalaron que uno de sus objetivos fue precisamente tratar de destruir o debilitar la Organización de Estados Americanos, otros que dicen que, bueno, pues simplemente fue a hacer campaña. ¿Cuál, en su opinión, maestra Ramírez Uresti, fue el papel del canciller mexicano? Yo creo que en dos sentidos coincido, en el arranque de la campaña con los mexicanos en el exterior. Vimos a un Marcelo Ebrard político, hablando con un discurso retórico político ante las comunidades de mexicanos en la región y que por supuesto, además de que incomodó y generó muchos cuestionamientos, ¿no? Deja mucho que desear para lo que realmente necesitan nuestros connacionales en el exterior y sobre todo en la región de California. Por otro lado, también fue meramente protocolario. En realidad, un canciller, digamos, ¿no? O un secretario de Estado no tiene las facultades que tiene un primer ministro, un presidente, un jefe de Estado
En ese sentido, creo que la ausencia del presidente, de la figura presidencial, dejó a México fuera de iniciativas importantes. Lo que vamos a ver es que a partir de esto, aunque el presidente haya enviado a su representante y haya habido un representante de México ante el foro, pues finalmente en iniciativas importantes detonadas a partir de la cumbre, el primer mandatario mexicano no ha firmado esos documentos y eso nos pone como en segundo plano de participación en estos mecanismos de cooperación. Ya se hizo mucho comentario respecto a los fondos que Estados Unidos y los países de la región estarán intercambiando y moviendo, y México sigue en la retórica del programa Sembrando Vidas, ¿no? De forma autónoma y de forma paralela a las iniciativas regionales, y que vemos además que, bueno, es un programa que en realidad no tiene un impacto importante ni un alcance suficiente para contener la migración. Lo que vemos es que México seguirá siendo, ¿no?, el muro de los Estados Unidos y tendremos que seguir atendiendo porque tampoco se ha tocado el tema del título 42 que está en los Estados Unidos hoy sobre la mesa y que además a México le confiere una gran responsabilidad que fue nuevamente aceptada por el canciller Marcelo Ebrard por instrucciones del presidente López Obrador para seguir atendiendo, dando trabajo, seguridad social, educación a todos los migrantes que se están quedando en México. Otros opinaron, maestra Ramírez Uresti, que el canciller mexicano, mejor dicho, que la postura del presidente mexicano, es propagandista en materia electoral a favor del expresidente Trump y potencial candidato Trump. ¿Realmente hay esta intención? ¿Se puede ver desde ese lado también la ausencia del presidente y su activismo a favor de un grupo político norteamericano? Pareciera que sí, finalmente hemos visto el distanciamiento y la falta de acercamiento más bien desde el inicio del mandato de Joe Biden. El presidente López Obrador no ha logrado conectar con su homólogo estadounidense, siendo que es fundamental y prioritario para la agenda bilateral, pero además para la reconstrucción económica de México. Ricardo, vemos al TEMEC más pasivo que nunca, con números bastante fríos, un empresariado que la está batallando muchísimo, le está sufriendo, una clase media que está luchando por seguir, por subsistir, ¿no?, por mantenerse avante, y vemos a un presidente que en lugar de vincularse y generar cooperación y sinergia con el país del norte, pues nos conformamos con ser el segundo socio comercial de los Estados Unidos cuando mucho tiempo fuimos el primero. Yo creo que al presidente López Obrador las coincidencias, pero sobre todo los compromisos políticos que se adquirieron durante la presidencia de Donald Trump le siguen pesando demasiado. Y ante la articulación de un discurso republicano a favor de que regrese Donald Trump o alguien de su equipo y del Great Old Party a Casa Blanca, pues definitivamente le podría entre comillas, ayudar al presidente López Obrador en 2024 para hacer mancuerna discursiva, pues las dos plataformas estarán contendiendo por la presidencia, ¿no? Y habrá una coincidencia histórica en materia política entre Estados Unidos y México. A propósito del Tratado de Libre Comercio, maestra Arlene Ramírez Uresti, ¿qué significa que el presidente mexicano hace unos días pues advirtió que cuidado porque hay que irnos preparando? El horario de verano se va a modificar, sabemos que tiene que ver con una intención financiera y demás. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Realmente le va a pegar al TLCAN o al Tratado de Libre Comercio? Pues mira, muchas transacciones y sobre todo muchas negociaciones comerciales se articulan en una homologación de horarios para facilitar sobre todo los temas logísticos. En realidad esta decisión, si bien pudiera afectar, en realidad vamos a ver a nivel consumidor y a nivel del ciudadano promedio, lo que vamos a seguir viendo es una inflación galopante que no se va a detener y no será culpa del horario ni del TEMEC. En realidad lo que estamos viendo es un mecanismo macroeconómico bastante complejo, ¿no?, muy poco articulado y que tiene que ver con la falta de presupuesto, con un país en bancarrota, en realidad lo tenemos que decir así, y que además por concepto de remesas internacionales por comercio, pues no estamos teniendo el rendimiento que debemos tener. Por supuesto que más allá de eso, algo que no podemos perder de vista, pues es el problema en la cadena de suministros, la falta de materia prima y las consecuencias comerciales que ha traído para el mundo la guerra entre Rusia y Ucrania.
Claro. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más